Bueno, autoayuda para snobs. ¿Qué tapa, Daniel Molina? Esto es el logo de una Está, cafetería muy conocida. sí, ¿la podemos decir? No sé, mejor no decir Bueno, marcas, todo el mundo la la conoce. conoce. Es que en realidad eh, un tercio del libro se hizo, por eso de abajo dice diálogos en una cafetería moderna, se hizo hablando sobre temas que a mí me interesaban con alguien que me interrogaba. Después Ajá. desgrabamos, yo pulí y quedó algo de esa idea de diálogo. El Bueno, modelo mental fue un poco el libro de Andy Warhol, espero haber rozado el 1 por 1000, que es bueno. mi filosofía de A a B y de B a, que es una charla telefónica de él con una amiga que tampoco está. Ajá. Y entonces le hicimos en esa cafetería moderna porque era en verano que se cortaba mucho la luz y entonces era el único lugar donde no se cortaba y hacía 39 grados y las grabamos Y ahí. tenían aire Teníamos aire acondicionado. acondicionado gratis. Entonces, Bueno. por eso empezó así, que empezó como un chiste y luego formó parte del título y en realidad el espíritu del libro también, un poco. Es muy difícil que yo pueda transmitir acá el espíritu de este libro. Es difícil, hay que leerlo, porque es una experiencia leerlo, pienso, y una muy buena experiencia. Son reflexiones. Uno va conociendo a medida que la lee la vida de Daniel Molina, que también tiene lo suyo un poquito, vamos a hablar de todo esto. Pero yo empezaría por el tema que está también al principio del libro, sobre el objeto libro. Sí, Vos tuiteás mucho, yo te sigo ahí sí. por Twitter, tuiteás todo el tiempo, Ahora menos, pero tuiteo pero mucho, muchísimo. muchísimo. Yo que pongo un tweet cada semana más o menos para Ah, no, decir antes. quién va a estar en el programa, es impresionante, Sí. muchos por día, como que encontraste allí una manera de comunicar, Mm. eh, esto de los 100 y pico de caracteres, y decís que el objeto libro como tal, lo que el libro representa como mundo cerrado, vos decís que está en extinción. El objeto en sí creo que va a durar mucho más que la idea de mundo cerrado que el libro representa. El libro como objeto es una tecnología perfecta. No Sí. se puede superar con nada. Por eso se venden más libros en papel que en ebook. Incluso en los lugares como Estados Unidos, donde el ebook tuvo una primacía o una buena competencia durante 5, 6, 7 años, el libro papel ha vuelto Ujú. porque esta tecnología es insuperable. ¿Quién ¿No? dijo una vez, si no existiera habría que inventarlo? Es perfecto, Es perfecto, es perfecto. es maleable, Es uno de uno los lo lleva, objetos, lo trae, no se cuelga nunca, no depende de no, nada. es uno de los objetos más maravillosos que hemos inventado. Pero Mm, junto con el objeto, las tecnologías, además de tecnologías, nos inducen a prácticas. Nosotros mm. creemos que, por ejemplo, usamos un teléfono para hablar o el celular para mandar un WhatsApp o lo que fuera, y no nos damos cuenta que la tecnología nos transforma. ¿Y cuánto nos ha transformado? Y así en todo. El objeto del libro también. Antes de que existiera el libro masivo, el libro papel, los códices o demás que solo leía, por ejemplo, antes de la imprenta, el 1% de la nobleza europea sabía leer y escribir. La nobleza, no hablemos los pobres. O Solo el sea, uno por el ciento de uno la de la nobleza. nobleza europea sabía leer y escribir. El Mm. resto era analfabeta completa y se sentaban generalmente en los castillos una vez por semana a comer con el duque, conde o lo que fuera, en 1300, y el que sabía leer y escribir agarraba algún libro clásico, por ejemplo, Las aventuras de Alejandro Magno o algo que había escrito algún monje, Y les y leía. leía 2 o 3 páginas. Y eso era, Sí. a lo largo de los años, alguien había escuchado medio libro, y esa era toda la cultura que tenía un noble europeo escuchada. Ujú. eh, Cuando aparece el libro empieza a popularizarse y también empieza a popularizarse, también empiezan nuevas tecnologías, la revolución industrial, estamos hablando ese paso de 400 años, y empieza la escuela pública masiva, cada vez mayor, primero para un pequeño grupo, luego mayor, mayor, incluso a las mujeres, y llegamos al comienzo del siglo XX, donde la educación pública es realmente masiva y llega casi, por lo menos en todo Occidente, Mm. llega a todo el mundo. Entonces, ese es el momento de apogeo del libro. Y Sí, el libro tiene una cosa que hace que uno pueda tener intimidad y mundo privado. seguro. Porque uno lee una novela y participa, se enamora de la heroína, del héroe, o los odia. Como dice Humberto Eco, dice, cuando uno lee, vive dos vidas, la vida que uno tiene y la que lee en el ¿Y libro. vos decís que todo eso va a desaparecer? No, yo lo que digo es que ese mundo, a mí me pasa, digo, A si vos me ver. preguntas 3 novelas que yo ame y que yo quise leer los últimos, yo pensé que casi 40, yo tengo 62 años, casi 40 leía un libro por día, casi, 25 libros por mes, digamos, para un poquito menos de uno por día. Hace 10 años que no puedo leer ficción
compleja, completa. No podés. Leo ensayos, leo mucho biografías, leo mucho diario, Pero el y mundo de una novela, por no, ejemplo, no no puedo. podés Por ejemplo, abstraerte como para entrar ahí. no, amo a Ana Karenina, Mm, amo Suave es la noche de Fitzgerald. sí, Intenté leerlas de nuevo y no pude. claro, bueno, pero hay novelas actuales Y las también. novelas actuales me parecen No, falsas, me cuestan mucho. no, yo te podría nombrar No, grandes no, ay, yo autores. leo Becerra, por ejemplo, me gusta, hay Sí, escritores argentinos que leo, argentinos decís, pero argentinos que, también universales. universales que me interesan, pero por ejemplo Murakami lo quiero leer y no puedo. El Pero último, ¿por qué no te puedes concentrar? no me puedo concentrar. El último libro de Pynchon, también son libros de 1300 páginas. Empiezo, llego a la página 60 y vuelvo. Cuando llegué a la tercera vez a la página 60 dije, bueno, acá abandoné. Vos Eh, decís que eso y es te estoy hablando de alguien que generalizado, lee el libro, de alguien que que lee, lee, sí, obviamente, me gusta. Ahora, ¿por qué pasa eso? Yo me lo pregunto mucho, y en el libro también está. por la dispersión. Creo que vivimos una cultura que nos ofrece tantos estímulos que nos acostumbró a que no nos podemos concentrar excesivamente en eso. Hace 10 años íbamos a un restaurante y salían dos chicos así, yuppies, que todavía se hablaba de esa forma, sacaban el celular y empezaban a decir, a mandar un mensaje, y decíamos, qué Qué mal mal educados. educado. Hoy entro a un restaurante y está toda una mesa, Es toda una familia impresionante. festejando Cada uno con los su 80 años teléfono. del abuelo, mirando. Es que Pero uno lo ve por la calle, bueno, la lo ve gente por todos lados, en Estados Unidos lo llaman la cultura del monje, porque van así, como el monje. ¿no? La cultura, Lástima que no están ¿viste orando. Están ahí. los semáforos en el piso? Ya Sí, tenemos en sí. Retiro, Estamos poniendo más semáforos en el en el piso piso, porque la gente va mirando así para y lo abajo. piso en auto. Es que es Yo he peligrosísimo. visto gente que la atropellan en motos o Ahora, algo. ¿qué se hace ante eso? ¿Uno se No, adapta a esa es realidad que o sigue sosteniendo, no, y se adapta. escribiendo Porque novelas? es lo mismo que cuando apareció la electricidad, todo el mundo decía, "Ah, ahora no Sí, tenemos más noche. Nos sí. íbamos a dormir a las 7 de la tarde y ahora hay que quedarse despierto hasta las 2 de la mañana y hay teatro. Mm, Y eso es una locura esa vida. Y bueno, y ahora en la vida nuestra, que vos vas al teatro y te parece bárbaro. O sea, mm. a nosotros que estamos viviendo el cambio, vemos eso y decimos, yo quiero seguir leyendo libros de 800 páginas. Vos decís que va a desaparecer. Y para los chicos jóvenes tienen otros estímulos. Entonces decidiste en este tu primer libro, porque no tenías libros, aunque te Eh, dedicas a la cultura desde No, he tiempos publicado en inmemoriales, muchos publicas en capítulos medios. y que tengo más de 5000 artículos publicados Y en bueno, medios, entonces eh, decidiste un libro que se pueda entrar por cualquier por lugar. cualquier lugar, que sea Cada capítulo muy fluido es de leer. independiente y sin embargo, yo que leo libros enteros, lo leo como una unidad y Es que está articulado como para que sea lo una armé en unidad. ese juego, Claro. que alguien pueda entrar, digamos, alguien que no lee libros pueda leerlo por donde quiera. ¿Viste esa gente que agarra el lichín y dice, a ver qué me Abro dice acá, hoy? claro. Dice la extinción. Uy, mira qué malo me tocó. Bueno, Mm. y cierra. Y la gente que quiere empieza y termina, encuentra una historia también, Hay una que es una historia. historia medio de mi vida a reflexiones, reflexión a mi vida. Todo el tiempo que están haciendo como una especie de analogía poética Ujú. entre mi idea de disfrazarme de niño, mi papá con mi muñequita negra porque no quería que yo fuera con una Así muñequita, empieza el ¿no? libro. Y a la vez la reflexión sobre cómo la sociedad nos obliga a ocupar roles a propósito o fijos, ¿no? Y la cual todos queremos un poco escaparnos. Mm. Eso es una constante en el libro, eso Sí, atraviesa el libro, pienso. Hay una sí, idea de libertad enorme en este sí, libro. sí. Hay un poema de Whitman, bueno, digamos hojas de hierba en general, pero hay un núcleo en hojas de hierba. Mm. Yo creo que Borges tenía algo de Whitman, es el único no norteamericano que los norteamericanos citan cuando citan a Whitman como una autoridad. Mira que han escrito ingleses, brasileños, etcétera, pero los yanquis también son muy nacionalistas y no Ujú, citan, muy. si no es de ellos, no citan un crítico que hable de un poeta de ellos, y Borges sí, porque Mm. realmente es uno de los que llegó, y armaba también esos versos, que son esos versos de Whitman que dice, yo los pongo ahí al comienzo de mi libro, dice, me dices que me contradigo, y sí, ¿y qué? Dice, me contradigo porque contengo multitudes, soy múltiple. Y creo que en el libro yo trato de reflejar eso. Creo que todos Ujú, somos múltiples, sí. pero somos pocos los que nos animamos a decir, sí, soy múltiple, me contradigo, ¿qué voy a hacerle? Como humano, a veces, hace unos años pensaba estas cosas, hace unas semanas pensaba, porque uno también aprende, yo quiero seguir aprendiendo. La actitud del libro es una actitud muy positiva ante la vida, pienso, Mm. ante las circunstancias muy difíciles que has vivido. Has estado 10 años preso, ¿no es cierto? Sí,
Te llevaron detenido en la época de Isabelita. de Isabelita. Estuve todo el gobierno de Isabelita y toda la dictadura. Hasta que vino Alfonsín. La semana antes de Alfonsín, porque justamente había 40, digamos, hemos pasado unos presos registrados, no desaparecidos, sino presos que estuvimos en las cárceles Pero registrados. eso salvó tu vida, Sí, pienso. sí, porque bueno, Que creo fue que antes de la época. antes de la dictadura. Claro. Y hemos dado unas 10.000 personas. En esa situación. Sí, y de esas 10.000 había muchas causas sucias, pero habían quedado al final, digamos, de las 600 que quedábamos, 500, habían quedado yo soy uno de los presos, de los 50 presos que más tiempo estuvo preso en la Argentina por política. 9 años. 9 años y pico, casi, no llegué a los 10, digo 10 para más fácil recordarlo, sí. Pero casi 10. Y había algunas que están muy duras y muy cretinamente falsas, como la mía, que después de que salí en libertad, la Corte, pude llegar a la Corte, en queja, la Corte aceptó y declaró que mi causa era falsa y dijo que sí, pero bueno, en los años 10 años, fui preso cuando tenía 20 años y salí una semana después de cumplir 30. O sea, acusado de un delito que no cometí. Que no cometí, que no existía además, porque estaba tan mal armada la causa que encima, por ejemplo, es como si me acusaran de estar acá y en Pinamar en la misma hora y al mismo día por la misma cosa. Entonces era imposible cometer dos delitos que estaban... Tenías 20 años. 20 años. Sí. Y no pude tener abogado porque era un consejo de guerra, los consejos de guerra no tienen abogado, o sea que por lo tanto... Pasaste por todas, por torturas, por todo. Por todo, sí. Acá está contado, pero está contado sin ningún tremendismo, está contado como una parte de la vida que se van introduciendo partes de tu vida, pero muy naturalmente. Sí. No es una autobiografía ni nada por el estilo, es un libro de reflexiones, pienso. Cuando yo estaba preso, a través de mi familia, Ricardo Piglia, Julio Cortázar, Osvaldo Soriano, Fontana Rosa, no quiero olvidarme ninguno, los 4 están muertos ahora, pero me escribían cartas a veces en la cárcel, me mandaron... ¿Por qué te escribían? ¿Eran amigos tuyos? No, porque había eso, bueno, en algún momento yo había conocido a Piglia poco antes de ir preso, a Soriano le mandé desde la cárcel a través de mi familia, que la mandé como si fuera un primo, se la hicieron llegar y les gustó y subió un intercambio. A Cortázar le había mandado a los 14 años en el secundario una carta y durante 5 o 6 años, hasta casi un poco tiempo antes de ir preso, y mantuvimos correspondencia. Él contestaba. Contestaba las cartas, sí, impresionante. Contestaba. Y aparte, bueno, que un chico de 14 años le leyera Todos los fuegos el fuego, a la señorita. Bueno, y todo lo demás, y a él le encantaba, y qué sé yo. Pero también tuviste un vínculo con Manuel Puig. Manuel Puig, pero a él lo conocí después de salir de libertad. Bueno, después de la cárcel. Después Ahora de la vas cárcel. A contar eso. Pero lo que te quería decir es que ellos, apenas salí, me pidieron que escribiera sobre la cárcel. Y yo intenté y no encontraba ninguna voz, no encontraba una voz. Digo, no, me suena falso, me suena denuncia. Y también me sonaba falso si me ponía muy afuera, porque de alguna manera todavía estaba muy adentro. Digo, necesito, no sé, si tiempo, encontrar una voz que pueda decir esto de alguna manera. Y hace unos 5 años, Daniel Uranowski-Isaac me pidió si yo quería hablar sobre la cárcel y yo dije, voy a ver si puedo ahora. En el diario Clarín salió, yo leí eso. Y ahí creo que encontré esa voz de hablar de la cárcel, contar que yo pasé eso, pero al mismo tiempo que no fuera un discurso de la lacrimosa. No lo es para nada. Y entonces me parece que está muy logrado, pienso. Es una pieza literaria. Contar rapidito lo de Puig, que me tengo que ir al corte. Bueno, vale la pena a Manuel Puig lo conocí en 1988 en Río de Janeiro. Yo fui a pasar unas vacaciones y además lo iba a invitar para que venga a la UBA, que le íbamos a hacer un homenaje por los 20 años de su primer libro. Porque vos trabajabas ahí en el Centro Cultural en Rojas. Sí. Y la tradición de Rita Hayworth se cumplían 20 años y queríamos hacer un homenaje. Sí. Y acá estaba como olvidado. Y a mí me parece un genio absoluto y total. Es uno de los grandes de la historia. Sí. Y bueno, y fui a su casa y fue un mes en febrero del 88, marzo, que Brasil fue unas lluvias e inundaciones terribles. Murieron más de 1000 personas en Río de Janeiro por desmoronamiento terrible. Entonces, algunas veces me tenía que quedar a dormir en su casa porque no podía salir de Leblon. Y bueno, nos hicimos bastante amigotes. Él estaba escribiendo la última novela, la estaba pasando a máquinas y yo lo pasé a... ¿Cuál era la última? Cae la noche tropical. Cae la noche tropical. Pero en ese momento no se llamaba Cae la noche tropical. Yo lo estaba pasando a máquina y le digo, ¿cómo se llama el libro? Y me dice, no sé, lo pongo cuando voy en el taxi a entregarlo al editor. Y él usaba todavía la máquina, aunque mucha gente ya usaba computadora. Fue una persona encantadora y la verdad que fue uno de esos placeres,
Por eso lo cuento en el libro. Yo, por ejemplo, de Cortázar no hablo y tengo varias cartas de él y todo, Claro, claro. porque bueno, uno no cuenta todo. Pero de Puig quería contarlo porque fue una pequeña experiencia, un mes con Puig, que fue maravilloso. Yo recomiendo de todo corazón este libro, Autoayuda para snobs. No tenemos más tiempo para seguir conversando, pero se habla de muchísimos temas acá. Y también de nosotros, de los argentinos, ¿no? De la cantidad de prejuicios, de miedos. Felicitaciones, Daniel No, Molina. muchísimas No estás gracias. más en el canal de la ciudad, que te veíamos ahí en un Están programa. pasando los viejos Los programas, viejos pero para partir de programas. este año no, porque cambió el tipo de programación del canal y bueno, Bueno, todo pasa en la todo vida. pasa. Y, Ahora y- apareció el y- primer libro sí, y ya veremos con qué nos seguís sorprendiendo. muchísimas gracias. Felicitaciones. Enseguida volvemos, nos queda todavía un bloque, ya volvemos.